Buenos días nuevamente, bienvenido. Gracias, buenos días. Bueno, esta es una asamblea que ha trabajado por el pueblo, más allá de que hemos tenido un ataque, yo diría, mortífero de parte del gobierno nacional porque no nos hemos sometido a sus caprichos. Esta ha sido una asamblea que ha mantenido su independencia, que ha levantado su voz de protesta en favor del pueblo. Recordemos, por ponerle un ejemplo, de que el presidente de la República intentó que aprobemos una ley que pretendía que, ojo, que el trabajador cuando sea despedido le pague un sueldo a su patrono, le pague el último sueldo a su patrono, es decir, al revés las cosas, ¿no? En lugar de que lo liquiden, quería que el trabajador le pague al patrono y eso lo negamos. Cuando negamos eso, el presidente obviamente atacó a la asamblea diciendo que no hacíamos nada en favor del pueblo, que no le permitíamos generar empleo. Parece que el empleo lo ven solo con inversión, famosa inversión extranjera, cuando no es así, lo que quieren es llevarse el país en peso, y nosotros le hemos dicho con absoluta claridad. Ustedes están en una provincia que, por ejemplo, es altamente agrícola, yo también soy de una provincia altamente agrícola, y hemos dicho, regresemos los ojos al campo. En el campo hay 1.300.000 fuentes de trabajo. Hoy en día los jóvenes ya no quieren estar en el campo, quieren migrar a la ciudad porque no hay oportunidades. La leche, por ejemplo, la pagan allá en la sierra a 30 centavos, a 25 centavos, cuando todo el mundo la compra en el supermercado a $1.20 o en el mercado a $1. Es decir, no se compadece, por ejemplo, solo el precio de la leche frente a lo que pagan los industriales a nuestros hermanos lecheros. En ese contexto creamos una ley en favor de los lecheros y ahora indexamos el precio oficial de la leche al precio final, al precio que se está vendiendo al público. Eso tendrá que ya, a través de las intendencias, a través de las gobernaciones, controlarse que se pague el precio oficial, que es muy duro, sí, pero en todo caso hoy es ley de la República hecho por esta asamblea. Recordemos que cuando llegamos a esta asamblea había un dilema sobre si se les subía o no el sueldo a los docentes. Ustedes recordarán que los docentes tenían una expectativa de que les suban el sueldo. Nosotros llegamos y trabajamos en ese tema, a pesar de que fuimos amenazados por este gobierno nuevamente en ser destituidos, porque había una sentencia en la Corte Constitucional que decía que para subirle el sueldo a los docentes tenía que aprobarlo el gobierno nacional. Cuando nosotros elegimos al gobierno nacional, nosotros sí vamos por la subida, el gobierno dijo, no pueden subirle porque eso cuesta $2.500 millones y eso va a afectar a la seguridad, va a afectar a la salud, voy a tener que sacar plata de la educación para poder pagar eso de ahí. Y resulta que hoy en día hemos demostrado que jamás estuvimos equivocados, apenas cuesta $400 millones la subida de los sueldos de los docentes, pero más allá de eso, hicimos justicia con un sector que siempre estuvo olvidado, con un sector que siempre estuvo abandonado. Lo hizo esta asamblea, no lo hizo el gobierno, no lo hicieron los extraterrestres, no lo hizo la asamblea anterior, lo hicimos nosotros. En esta asamblea se aprobó la subida a los docentes, que en este momento, a partir de noviembre, ya están cobrando su nuevo sueldo gracias a lo que hizo esta asamblea. En eso hemos estado trabajando, para que usted sepa, en materia de seguridad, le hemos dado al país 9 leyes de seguridad. Lamentablemente el gobierno ha orquestado una campaña de difusión diciendo que no hemos hecho nada en materia de seguridad. Le hemos dado ley de seguridad para luchar contra los piratas en el mar, que es donde le roban a nuestros pescadores. Le hemos dado la ley de uso legítimo de la fuerza. La ley de uso legítimo de la fuerza, en este momento, a tiempo presente, mientras conversamos usted y yo, fue aprobada por esta asamblea y dice, entre otras cosas, que si un policía ve que está en peligro la vida de él o la vida de una tercera persona, tiene derecho a tirar a matar, y el policía no es responsable ante la ley. Eso dice la ley de uso legítimo de la fuerza. Es decir, le hemos dado la facultad al policía de proteger a nuestros ciudadanos, incluso a costa de la propia vida. Y en ese contexto, si es que la familia del delincuente lo enjuicia al policía, por si acaso, dice la ley de uso legítimo de la fuerza aprobada por nosotros, que será el Estado quien defenderá al policía pagándole los abogados desde la primera instancia hasta la última instancia que dure el juicio. Eso hemos hecho nosotros en esta asamblea, en este periodo legislativo. Es decir, no se difunde y piensan que la asamblea Darwin, no está haciendo nada. es decir que ahora la Policía Nacional ya puede actuar con más confianza en sí, porque usted recordará que policías que han actuado defendiendo los derechos del pueblo y defendiendo su vida han sido enjuiciados, han ido presos. De acuerdo a lo que usted informa, ahora la policía puede actuar cuando creyere conveniente y fuere necesario el uso progresivo de la fuerza y no tendrá problemas, será amparado por la ley. Claro, efectivamente. Antes, ¿qué tenía que hacer la policía? Recordémoslo. Antes tenía que usar el uso progresivo de paso en paso. Son más o menos 7 pasos, ¿no? Uno de preventivo, uno de advertencia y así hasta que recién ahí podía sacar el arma. Hoy le hemos facultado a que pueda pasar del primero al último paso inmediatamente si está en peligro su vida o la vida de una tercera persona. Recordemos un hecho bochornoso que pasó, me parece, en Imbabura, cuando alguien la tenía una dama con un cuchillo
y que en la nuca, en la garganta, y que finalmente me parece que la terminó matando y los policías no le pudieron disparar porque justamente no podían avanzar en ese uso de la fuerza. Hoy, justamente, para que no se repitan eventos como esos, el policía puede tirar a matar sin ningún problema. Eso es lo que dice en este momento la ley de uso legítimo de la fuerza. Claro, no puede llegar el policía y porque usted está reunido con unos amigos, matarlo, ¿no? O sea, tampoco. Hay formas y hay formas que se tienen que cuidar, pues no se puede matar tampoco a la gente en vano. Por eso hemos definido en la ley cuáles son las causales por las que podría darse un hecho como estos, que ojalá no se dieran. Ojalá no se dieran, pero si está en peligro una vida nuestra, de nuestros hijos, de nuestras madres, de nuestros hermanos, o la nuestra propia, obviamente la policía en este momento ya tiene las herramientas para actuar con toda la fuerza que la ley le ampara. Perfecto. Abogado, dentro de lo que es legislación, por ejemplo, ¿cómo está? En las intervenciones públicas también se le ha podido apreciar a usted, hablando un poco el tema de la Ley Orgánica de Educación. Y justamente usted lo estaba enfocando, la cuestión de los sueldos para los maestros. Dentro de este aspecto hay también algunos otros enfoques importantes de la ley de educación. ¿Cómo está el proceso educativo? ¿Estamos bien? ¿Hay garantías para la preparación del pueblo ecuatoriano dentro de lo que a educación se refiere en general, ¿no? Primaria, secundaria, que llamábamos la superior, la universidad. A ver, cabe aquí aclarar un poco cómo está el tema educativo en el país, ¿no? Para poder entenderlo mejor. El tema educativo en el país lo dividen prácticamente en dos grandes grupos. El grupo que está desde la primaria hasta la secundaria y el grupo que está en la educación superior, que incluye a las universidades y a los institutos técnicos superiores y tecnológicos, ¿no? Entonces, el tema de la educación superior se trata en otra ley. Lo que aprobamos en la subida de los sueldos de los docentes fue la ley desde la primaria hasta la secundaria. Para ellos todos estos beneficios, ahí hay capacitación en la ley, ahí hay formas de preparación, las horas como las deben dar de clase, etcétera. Es decir, para garantizarle una calidad de educación a nuestros educandos hasta la secundaria. Ahora mismo estamos trabajando una reforma a la ley de educación superior, conocida como LOES, porque ahí también tenemos problemas en las universidades, ¿no? Las universidades se quejan, por ejemplo, de que les falta recursos, de que no pueden aumentar los cupos si no tienen recursos, de que necesitan mejores condiciones, de que hay una ley muy rígida actualmente que no les permite de una u otra manera manejarse con autonomía. En fin, en eso estamos trabajando, en una reforma que ya está lista para segundo debate y que yo he tenido, al menos desde el punto de vista de Erwin Pereira, algunas observaciones respecto al informe final que salió en la Comisión de Educación en la que yo estoy, pero no contó con mi voto porque yo les dije que como estaba, no podría aprobar esta ley en ese sentido. He sido muy crítico de cómo está el informe actualmente y he hablado con el presidente de la comisión para que cuando el proyecto baje al Pleno pueda revisárselo y regresar nuevamente a la comisión por unos 8 días y poder introducir algunos cambios. Por ejemplo, la ley vigente dice que nadie podrá entrar como profesor universitario si no pasa por un concurso de méritos y oposición. La ley actual, como la están pretendiendo dejar, elimina la palabra concursos. Es decir, que mañana yo le digo a mi compadre, a mi primo, a mi sobrino, venga para acá a trabajar y nadie me puede decir nada. Eso no puede suceder y es una de las cosas a las que nos hemos opuesto. Obviamente hay cosas buenas. Le damos un poco más de flexibilidad a las universidades, le quitamos un poco más de poder a los rectores, que lamentablemente se han convertido como en dueños de hacienda de las universidades y se hace lo que ellos dicen. Le limitamos un poco los poderes a ellos. Los decanos se tendrán que elegir en el consejo universitario, ya no nombrados a dedos por el rector. En fin, de una u otra forma vamos poniendo en orden el sistema universitario, pero hay cosas que no se pueden dejar pasar y que nosotros hemos sido críticos y consideramos que se tienen que mejorar. En fin, ese es el debate. Para eso nos mandaron acá, para argumentar, para debatir. Este es el Parlamento, este es donde se parla, ¿no? Donde se discute, y eso es lo que hacemos día a día en la Asamblea Nacional. Señor asambleísta, en el tema de fiscalización puntual, por ejemplo, el tema de la superintendenta de bancos, ¿cuál fue el motivo por la cuestión del juicio, la destitución? ¿Qué se ha logrado? En el tema de la superintendenta de bancos, recordemos que nosotros, luego de una investigación, siempre hemos sido muy serios en nuestras aseveraciones para los juicios políticos. Yo jamás hablo si no tengo documentación. Las elucubraciones no le hacen bien a la política ecuatoriana. En el tema de la superintendencia de bancos, nosotros comprobamos que había abusos del sistema bancario contra los clientes. Muchos clientes a los que le robaban su plata lo hicieron prácticamente a vista y paciencia del banco. Y el banco no les devolvía el dinero, a pesar de que se demostraba con creces
de que el dinero fue sacado de una computadora diferente a la computadora que el cliente tenía registrada en determinados bancos, o en su defecto, en otros casos, que el cliente jamás estuvo en el banco, fue alguien y cobró un cheque, y resulta que ese mismo día que le cobran ese cheque, que se le roban la plata cobrándole ese cheque, las cámaras no funcionaban ese día en el banco. Y no teníamos visión de quién fue el que cobró el cheque, si no teníamos una grabación de quién cobró el cheque. Esos abusos de los bancos, luego haciéndose los locos y diciendo que no le iban a responder el dinero a los clientes, a pesar de que le reclamamos a la superintendente de bancos que por favor haga algo, no hizo nada. Luego investigamos más y descubrimos, por ejemplo, que la superintendencia de bancos, en la administración anterior de la ex superintendenta, que fue destituida por la Asamblea, gracias al juicio político que nosotros llevamos adelante, le pagó a una compañía canadiense que no estaba autorizada a operar en el país. Ojo, no tenía ninguna autorización por operar en el país, le pagó más de $200,000. Plata suya, plata mía, no plata de ella, plata de la superintendencia. ¿Y la superintendencia de dónde sale la plata? Es del Estado, de la nuestra, de los oyentes que nos están escuchando en este momento. De ahí le pagó más de $200,000 como que si hubiese cogido plata de su cartera y le hubiese dado como que hubiese sido plata de ella. Eso hoy le ha provocado que hoy, ya casi un año después, ha provocado que la Contraloría se pronuncie y diga, efectivamente el asambleísta Darwin Pereira tuvo razón y esa plata la tiene que devolver y la tiene que pagar ella. Tiene un serio problema la ex superintendente de bancos porque la Contraloría le ha dicho, ¿cómo así? Pues usted pagó eso, si eso no tenía que haber pagado. Es decir, al final del día la Contraloría nos termina dando la razón. Mire usted lo que pasó en la superintendencia de bancos. Usted sabe que ahí se elige a los defensores de los clientes, porque hoy en cada banco debe haber un defensor de cliente, en cada cooperativa debe haber un defensor de cliente. Resulta que la ciudad superintendente de bancos lamentablemente eliminó a algunos concursantes y puso a ellos muchos casi a dedo. Y resulta que hoy, cuando se revisa la documentación por parte de la Contraloría, ya no es que lo está diciendo un político como Darwin Pereira, hoy lo dice la Contraloría. Cuando la Contraloría revisa la documentación de quienes ganaron esos concursos, adivine, eran falsos los documentos que presentaron. Porque la Contraloría sí se tomó el trabajo de ir a la universidad, donde supuestamente era el título de este concursante, y la universidad le dice, señores, ese título es falsificado, eso no hemos expedido nosotros. Luego van a los institutos, donde supuestamente han obtenido los certificados y le pregunta a la Contraloría, oiga, señores institutos, ¿es de ustedes este certificado? Y el instituto en mención les dice, no es nuestro, está falsificado. Con esos documentos ganaron algunos defensores del cliente, y eso avalado por la ex superintendente de bancos. Por eso fue destituida, por eso en este momento, imagínense, desde que la destituimos hasta el día de hoy logran poner un nuevo superintendente de bancos. Y ojo, debo hacerlo público ante el país. En este momento estamos levantando, ya tenemos casi finalizada la investigación por los abusos de las cooperativas de ahorro y crédito. En los próximos días anunciaremos acciones que podrían derivar en un juicio político al actual superintendente de Economía Popular y Solidaria, que ha permitido que las cooperativas de ahorro y crédito prácticamente actúen no como cooperativas, sino como bancos, abusando de sus clientes, embargándoles casas y permitiendo que muchos de ellos se queden en la calle. Y ellos no son clientes, dicho sea de paso, son socios y nunca tienen un tratamiento como socios. Ahí tenemos una investigación que ya en los próximos días la haremos pública. Muy bien, dentro de este enfoque importante y la sorpresa que puede darse, como usted acaba de manifestar, con respecto a las cooperativas. Ahora, hay otro sector que también ha venido siendo afectado y ha sido notorio, palpable, el perjuicio o el abandono o la falta de voluntad hacia estos sectores. Hablo del sector bananero, mi estimado abogado Darwin. ¿Qué logros se ha alcanzado a través de la lucha de proyectos? ¿Se ha beneficiado? ¿Ha habido resultados con el sector bananero? Como siempre lo hemos visto en la televisión, en las calles, el sector bananero es importante y es una de las prioridades para el país, pero no ha recibido la atención. No hablamos básicamente de esta administración, sino de varias administraciones o gobiernos que han pasado. ¿Hasta dónde ha alcanzado la Asamblea en la lucha por el sector bananero? Mira, el principal problema que tiene el sector bananero lamentablemente es que irrespetan el precio oficial de la caja de banano. Hay un precio oficial fijado para la caja de banano, como hay un precio oficial para la leche, por ejemplo, ahora. Lamentablemente, a pesar de que, por ejemplo, el año pasado ese precio oficial era de 6,25, increíblemente, por increíble que parezca, porque esto es inverosímil y hasta inhumano, les pagaron $1, 80 centavos la caja. ¿Sabe que eso no cuesta ni la caja de cartón donde se pone el banano? O sea, eso les pagaron por la caja de banano, lamentablemente, nuestros bananeros. Más de 20,000 hectáreas, lamentablemente, quebraron. Se calcula que más o menos serían 26,000 hectáreas que quebraron de banano y que en este momento prácticamente ya los agricultores dijeron no va más
las dejo podrir, las dejo dañar, pero no puedo seguir porque no me alcanza ni para comprar la uria. Y obviamente usted tiene un tema de que los agricultores que me están escuchando saben, la uria pasó de $19 a casi $60. Frente a eso, le bajan el precio de su producto que vende y le suben los productos que necesita, los insumos que necesita para hacer producir esa finca, obviamente usted conduce a la quiebra, pues no solamente los bananeros, sino a muchos sectores agricultores. En el caso concreto del banano, nosotros fiscalizamos a 2 ministros de Agricultura, a 2, y los 2 se fueron a su casa. Estamos ya en el tercer ministro de Agricultura. Los 2 salieron después de que los interpeló Darwin Pereira, después de que Darwin Pereira los llamó a la asamblea, y hemos adoptado una forma diferente de hacer política y de interpelar nosotros. Cada que traemos un ministro a la asamblea, también traemos a los perjudicados. Es decir, en este momento ya no es la asamblea en la que nos encerramos solo con aquellos que cuestionamos y solo vale la voz del político. No, en este momento la forma en que ha adoptado Darwin Pereira es que cada que cuestiono a algún ministro, yo traigo a los perjudicados. Y en los 2 casos, cuando interpelamos a los ministros de Agricultura, los fiscalizamos y les dijimos, miren cómo están los agricultores, trajimos a los agricultores. Vinieron acá los bananeros y les dijeron, váyanse a su casa, porque por culpa de ustedes estamos quebrando. Por culpa de ustedes no tenemos que darle de comer a nuestros hijos. Y ellos se fueron a su casa por la vergüenza. Mire usted que por primera vez en la historia, trajimos a Machala, a la capital bananera del mundo, a sentarse un ministro de Agricultura frente a frente con los perjudicados, con los bananeros. Ahí, los 2, conversando, diciéndose de todo, diciéndole, fulano de tal no nos paga el precio oficial. Esta es la forma en que nos piden el vuelto muchas veces. Esta es la forma en que nos explotan. Esta es la forma en que nos roban. Y ahí el ministro no sabía qué decir. No tenía respuesta, se quedó desarmado. Esa es la forma que actuamos nosotros. Hemos fiscalizado a 2 ministros de Agricultura. Hoy estamos ante el tercero y le hemos dicho, la misma suerte puede correr usted si hace irrespetar el precio oficial de la caja de banano. Afortunadamente sé que esta semana están queriendo pagar inclusive hasta $10 la caja de banano, pero porque estamos en época en que no hay mucho banano. Esperemos que esto siga así. Sin embargo, para proteger a nuestros hermanos agricultores, estamos apoyando la aprobación de una nueva ley del banano, ¿no? que sancione a los exportadores o a los comercializadores. Ojo, actualmente ya lo dice la ley, que no deben pagar el precio oficial del banano, que no pueden ir respetar el precio oficial de la caja de banano. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno le reclama al Ministerio de Agricultura, ¿sabe lo que me dice el ministro? El ministro me dice, sí, pero es que a mí no me corresponde vigilar que paguen el precio oficial, eso le corresponde a las intendencias. Y efectivamente, revisando la ley, no se ha puesto quién tiene la responsabilidad de controlar el pago del precio oficial. Hemos puesto en esta nueva ley que quien tiene la responsabilidad expresamente es el ministro de Agricultura, el Ministerio de Agricultura. Consecuentemente, quien me va a tener que responder a mí, después de esta ley, si le pagan o no le pagan el precio oficial de la caja de banano, es al ministro. Y si no le hace pagar el precio oficial de la caja de banano, ese ministro, por mandato legal, tendrá que venir a la asamblea a juicio político. Así de rígida estamos poniendo las leyes para favorecer a nuestros hermanos bananeros, y así mismo hemos trabajado por muchos otros sectores, como los lecheros, por ejemplo. Muy bien, claramente, dentro de estos proyectos, de las leyes que se va creando, señor asambleísta, abogado Darwin, a nivel de los agricultores, ¿no? En este caso el sector bananero es parte de, pero a nivel, por ejemplo, del campesinado de la zona rural, la gente que labra la tierra, productos varios, ¿no? Café, cacao, verde, yuca, etcétera, etcétera. ¿Qué está haciendo la Asamblea por buscar a lo mejor mejores oportunidades para el agricultor ecuatoriano? Hoy en época de campaña, abogado Darwin, todos los candidatos ofrecen el oro y el moro, en especial al agricultor, al jornalero, al campesino, al labrador de la tierra. Pero recordemos que en varias décadas siempre ha sucedido lo mismo. En un proceso político de candidaturas se ofrecen maravillas, y cuando llegan las autoridades, han pasado repito, unas 3 décadas, pero continuamos con lo mismo. El agricultor está abandonado, no hay facilidad para los créditos realmente como se espera o se debe, falta tecnificación. ¿Qué hacer con esto? ¿Hay algún proyecto? ¿Se está encaminando? ¿Ha considerado todos estos aspectos importantes como base fundamental en la población ecuatoriana, la Asamblea Nacional? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Es un tema bastante difícil porque mucha gente no entiende lo que pasa en el campo. Y la verdad, comprendo perfectamente lo que pasa en el campo.
Efectivamente, le decía, está yendo el audio, lamentablemente hay mucha gente que no entiende lo que pasa en el nuestro campo, invitado. No entiende. Sí, aquí estamos. Hola, hola. Escuchan, parece que hubo por ahí un corte. Sí, ahorita ya le escucho, abogado. Ahorita ya le escuchamos ya. Se fue un momento, pero ya estamos atentos. Hubo un pequeño boicot, pero ya estamos aquí de nuevo. Gracias. A ver, le decía que lamentablemente hay gente que no entiende el campo. Hay gente que ha leído el campo en libros, ¿no? Pero no lo ha vivido como lo hemos vivido quienes hemos nacido y hemos salido del campo. Yo soy un hijo del campo, nací en cuna de lodo y obviamente entiendo lo que sucede en los sectores rurales, lo que es tirar machete, lo que significa sacar un fruto y que al final del día por ese fruto, por ese producto que tanto te ha costado sacarlo, te paguen precios irrisorios. En nuestro campesino lamentablemente muchas veces es explotado. Por eso hemos tratado de ir sector por sector abordándolo. Ya tenemos una ley para el sector lechero, estamos trabajando una ley para el sector bananero, vamos a trabajar una ley para el sector cafetalero, pero me parece que todavía nos falta mucho por hacer por el campo. Sin embargo, déjeme decirle una cosa, no es pues la asamblea la que tiene que necesariamente las herramientas para poder decir voy a ir con tractores al campo, voy a eliminar tributos para el campo. Yo creo que eso le corresponde al gobierno. Yo criticaba mucho que hace la última semana de diciembre, la última semana laborable que tuvimos en diciembre, el gobierno nos pidió que aprobemos una ley en la que exoneraba de tributos para el sector audiovisual. Yo le digo, está bien, o sea, yo no tengo nada en contra del sector audiovisual. Sin embargo, me parece que en este país hay prioridades. ¿Por qué no eliminamos tributos para el campo? ¿Por qué no permitimos que los tractores, por qué no permitimos que todos estos maquinarios que se utilizan en las bombas, por ejemplo, que se utilizan en el campo, vengan sin aranceles, ¿no? Para poder beneficiar al campo. Necesitamos levantar al campo. Yo le decía hace un momento, y esto no me cansaré de decirlo, en el campo, solo en el campo, tenemos aproximadamente de nuestro Ecuador 1.300.000 fuentes de trabajo. 1.300.000 plazas de trabajo si nosotros trabajáramos bien en el campo. Solo el sector arrocero, por ejemplo, brinda 200.000 plazas de trabajo. 200.000 plazas de trabajo. Y evitamos otra cosa, que mucha gente migre del campo a la ciudad. Hoy en día usted visita el campo y solo encuentra ya a los mayorcitos trabajando en el campo. Los jóvenes ya no confían en el campo, ya se quieren ir porque no hay esperanza, no hay vida en el campo, cuando en realidad es el campo el que nos alimenta. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Esta pregunta hay que sentarnos a conversar. ¿Cómo vislumbramos el Ecuador del futuro? ¿Acaso vislumbramos un Ecuador que como nuestro campo ya no produce, tengamos que importar comida? Eso queremos para el país. Eso no están viendo los gobiernos de turno. Y me parece que eso empieza por el Ejecutivo, no necesariamente por la Asamblea. No podemos crear una ley, discúlpeme, para la yuca, para la naranja, para el pepino. No podemos, o sea, por más que querramos, yo diría que hemos ido muy allá en crear leyes exclusivas para productos, para la leche, para el banano, para las exportaciones, pero me parece que falta conciencia de parte del Ejecutivo, es decir, a ver, voy a regresar los ojos al campo y necesitamos trabajar de esta manera. Que no haya deforestación, que las mineras no se metan y terminen contaminando los ríos que aguas abajo alimentan muchas plantaciones. Eso nos hace falta muchísima conciencia de parte del Ejecutivo, de parte del gobierno nacional. En consecuencia, nosotros vamos a seguir fiscalizando de que se atienda al campo, pero aspiramos de que obviamente haya en estas elecciones conciencia también en los electores de no votar pues por aquellos que lamentablemente pues no saben nada del campo y le hace mucho daño al campo. Abogado, ya para ir culminando, una última inquietud. Por acá tenemos en interno también algunas inquietudes y como último enfoque ya para cerrar la entrevista, investigar un poco el tema de las medicinas. Actualmente no hay medicina en los seguros campesinos, en los centros de salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? El pueblo necesita de la medicina, ya sea para múltiples enfermedades o deficiencias de salud. Entonces, dale un poco de seguimiento a este tema para tratar de que se cumpla con la responsabilidad y el compromiso que la misma norma constitucional contempla, ¿no? La salud para el pueblo. Miren, nosotros en la Asamblea, y obviamente esto ha provocado la ira del presidente y por eso nos ataca mucho, pero nosotros levantamos un proceso de investigación. Mandamos muchos médicos, compañeros médicos de la Asamblea, que son asambleístas, que conocen más a fondo del tema, tanto al Seguro Social como a los hospitales del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué nos dice la investigación que levantaron ellos? Hay un documento muy bien informado, muy bien documentado en la Asamblea, que dice, entre otras cosas,
que suceden dos cosas en el tema de la medicina. Y no necesariamente es falta de dinero, por si acaso. No es falta de dinero. Presupuesto para medicina ha habido. Pero aquí suceden dos principales cosas, entre otras, ¿no? Pero las dos principales son, la primera, que hay mandos medios que lamentablemente tumban los procesos de compra de medicina. Los tumban a propósito, porque resulta que lo gana alguien que ellos no tenían previsto que lo gane, ¿sí? Y lo segundo es que, asimismo, de los mandos medios, tienen direccionados los concursos. Entonces, le compran a ciertos proveedores que dicen tener la medicina, pero resulta que no la tienen, ¿no? O resulta que son empresas de papel. Y resulta que después andan buscando medicina, comprándole a otros proveedores, y terminamos incluso comprando medicina caducada, como el caso de la exministra, que se lo comprobó en un juicio político, ¿sí? En un juicio político que está en este momento en stand-by en la Asamblea Nacional, respecto de que se compró medicina de mala calidad. Eso es lo que está sucediendo. En realidad el problema, hay un congestionamiento y un cuello de botella en los mandos medios que obviamente, no vamos a hacernos los ciegos, está aupado, está solapado por las grandes cabezas, por los ministros de Agricultura, ministros de Salud, o en su defecto, por los presidentes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras seguimos en esta bronca de quién es y quién es no miembro del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, resulta que no hay medicinas en los hospitales porque no hay forma de poder comprarlas. Resulta que mientras tengamos ministros de salud que no se identifiquen con la gente de que está pasando en los hospitales, porque tenemos hospitales que ya se desbaratan, que ya se caen, que no tienen ni siquiera paracetamol, mientras ellos sigan muy bien, obviamente no van a poner mano dura. Nosotros acá en el hospital logramos tener acceso a una llamada que se filtró del gerente indicándole a una persona ahí, a otro funcionario, a una funcionaria, ¿sí?, que tenía que comprarle a los proveedores que él le ha dicho y que tenía que recibirle en las condiciones que le entreguen los equipos, aunque la contradicción era que los equipos no eran como se los habían pedido y no eran los adecuados. Es decir, ese nivel de gerentes tenemos. Esos son los mandos medios que están en nuestros hospitales. Y le hemos dicho al presidente con este informe: presidente, sane, pues, esto está en sus manos. Presidente de la República, ¿hasta cuándo va a permitir eso? Y mire usted, ya ha visto el presidente que tenemos, un presidente que no le importa un comino a los hospitales, le importa el show, porque ahora lo he visto por ahí que anda diciendo que le va a caer de sorpresa, como Rachito, sí, sorpresa, aquí estoy, sí, pero ¿para qué está ahí? Si no va a hacer nada, no hace absolutamente nada, no ha hecho nada por comprar medicina, la plata existe, los presupuestos existen, nosotros hasta ahí llegamos, hasta decirle, a ver, ponga plata, la ha puesto, pero resulta que el rato de comprar, no la compra. Lamentablemente es un presidente inhumano que le ha hecho mucho daño a este país y le sigue haciendo mucho daño a este país. Se presta por el show, pero en la práctica, ya aterrizando allá donde está la gente requiriendo medicina, no hay medicina. Muy bien, la entrevista con el abogado Darwin Pereira Chamba, asambleísta y vicepresidente de la Asamblea Nacional. Temas importantes que hemos tratado el día de hoy. Agradecerle pues de antemano por haber aceptado nuestra invitación y no descartamos, abogado, la posibilidad de más adelante nuevamente, de acuerdo a lo amerite los temas que se van desarrollando en la Asamblea, tener una nueva entrevista con usted. Su mensaje, sus palabras finales, abogado Darwin. Gracias, estamos siempre a las órdenes, ojalá haya otra oportunidad porque nos parece que necesitamos analizar el tema de la consulta popular, una consulta nefasta para el país, una consulta que no resuelve los principales problemas que tiene el país, no resuelve los problemas de medicina, no resuelve los problemas de seguridad, no resuelve los problemas de falta de cupo en las universidades, es decir, no proyecta a nuestro país hacia un futuro mejor. Consecuentemente votaremos no en la consulta nosotros y le voy a decir por qué, especialmente en una pregunta que le hace mucho daño a las provincias pequeñas como Bolívar, como El Oro, como Carchi. Con esa consulta popular, Carchi pasa a tener un solo asambleísta y Guayas pasa a tener 16. El Oro pasa a tener de 5, pasa a 3. Y Quito y Pichincha pasa a tener 16. Perdón, Guayas pasa a tener 17. Entonces, lo que están haciendo es, con esta consulta popular, es aupando, es decir, están en este momento fortaleciendo el bicentralismo. Ese bicentralismo tan dañino, que tanto daño le ha hecho al país, se fortalece con esta consulta popular. No podemos traicionar a nuestras provincias, a las provincias pequeñas, votando sí en esta consulta. Consecuentemente, si nosotros queremos ir a una reducción de asambleístas, la reducción debería ser para todos y no solamente para las provincias pequeñas, como lo plantea la actual consulta popular. Por eso votaremos no en esta consulta popular. De mi parte, agradecerles por este espacio que siempre nos brindan. Estamos siempre a las órdenes y más que nada, estamos siempre acá listos para pelear en favor de nuestra gente, de la gente humilde de nuestra patria. Muchísimas gracias. Buenos días.